Hay historias que parecen hablar solo de éxito, pero en realidad hablan de vocación. Y si el vacío que sientes no es porque te falta éxito, sino porque llevas años ignorando lo que Dios sembró en ti cuando eras niño. Scott Vincent Borba ayudó a fundar Elf Cosmetics. Multimillonario, Hollywood, celebridades, éxito total. Pero cuenta algo inquietante. Dios lo llamó al sacerdocio cuando tenía solo 10 años y él tardó décadas en responder. Vivió ese tiempo sintiéndose vacío, solo, no amado, incluso en la cima de su éxito, hasta que un día, en una fiesta en su propia mansión, entendió algo devastador. Había pasado toda su vida huyendo de quien realmente era. El 23 de mayo de 2026 será ordenado sacerdote católico. Donó su fortuna, dejó todo y dice que nunca fue tan feliz, porque volvió a la semilla que Dios plantó en él a los 10 años. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué soñabas ser cuando eras niño? Antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Porque tal vez ahí está la respuesta que llevas años buscando. De eso y más hablamos hoy en The Rosiris Effect. Scott Vincent Borba nació en California y durante décadas se movió en la industria de la belleza. Él trabajó como esteticista, modelo, actor, cantante y empresario. Fue cofundador de Elf Cosmetics en 2004 junto con Joseph Shama, una marca que nació con una idea simple: ofrecer cosméticos accesibles pero de buena calidad. Y terminó convirtiéndose en una empresa global con un éxito enorme. Antes de entrar al seminario, Borba también desarrolló su propia marca, Borba Inc., y trabajó con celebridades y compañías reconocidas del mundo del cuidado personal. No estamos hablando de alguien ajeno al éxito, sino de un hombre que conoció muy de cerca el mundo de la imagen, del negocio, de la belleza exterior, del branding. Lo interesante es que Borba no presenta su vocación como algo que apareció tarde, de repente, por accidente. Dice que Dios lo llamó a los 10 años de edad. Él recuerda una escena cuando estaba en misa, estaba con su madre y ella le preguntó si quería ser el hombre de las vestiduras. En ese momento, según él cuenta, las vestiduras del sacerdote brillaban como si tuviera escarcha y él sintió que Dios estaba sembrando en su corazón el deseo de ser sacerdote. Esa imagen es muy poderosa porque nos recuerda algo que solemos olvidar. Antes de las expectativas de los demás, antes del currículum, del resumen, antes de la imagen que construimos, ya había una semilla. Y aquí entra algo que me parece clave. Muchas veces cuando somos niños, todavía no hemos sido domesticados por el mundo. Todavía no sabemos qué deberíamos ser para impresionar a nadie. Solo sabemos lo que nos atrae, lo que nos mueve, lo que nos despierta curiosidad, lo que nos hace sentir diferentes. Y allí muchas veces Dios ya está hablando. A algunos niños les gusta cuidar, a otros niños les gusta enseñar, a otros les gusta construir, a otros les gusta cantar, actuar, a otros les gusta organizar, a otros les gusta observar, a otros les gusta defender la verdad. Esos impulsos no siempre son casualidad. Muchas veces son pistas de lo que Dios quiso sembrar en nosotros. Lo trágico es que vamos creciendo y aprendemos a apagar eso. Nos enseñan a adaptarnos, a encajar, a perseguir lo que se ve exitoso, no necesariamente lo que corresponde con nuestra misión. Y allí empieza una forma muy profunda de infelicidad. No porque nos falte talento, sino porque vivimos desalineados con lo que fuimos hechos para ser. Por eso Borba cuenta que aún en la cima de su éxito, él se sentía solo, vacío y no amado. En una entrevista hace poco que vi, dijo que estando en una fiesta en su propia casa, sintió ese vacío interior y entendió que había algo profundamente desordenado en su vida. Ese detalle es importantísimo, porque muchas personas creen que el problema es no haber llegado lo suficientemente lejos. Pero a veces el problema es exactamente el contrario. Ya llegaste a donde el mundo decía que debías llegar y aún así no encontraste paz. Él mismo explicó que al mirar su vida interior le pidió ayuda a Dios para ser el hombre para el que fue creado. Y ahí comenzó su conversión real. Dejó de pelear contra el diseño de Dios y empezó a responder a ese diseño. La transición, él dice que no fue nada fácil. Pasó de tener casas y posesiones a vivir en un cuartito pequeño en el seminario.
Tuvo que decidir si quería aferrarse a las cosas o entregarlas. Y aquí hay una lección súper fuerte. No solo se trata de renunciar a bienes materiales, se trata de renunciar a una identidad falsa. Muchas veces nos apegamos a la versión de nosotros mismos que el mundo aplaude. Nos volvemos adictos al personaje, a la imagen, al éxito medible, a la seguridad que eso nos da. Pero cuando Dios llama, no solo te pide cosas, te pide el centro, te pide que dejes de vivir como si fueras tú quien se inventó. Te pide volver a la verdad de quién eres. Borba también contó que sus amigos y colegas no lo apoyaron mucho cuando les dijo que entraba al seminario. Y eso también dice mucho. Cuando alguien rompe el guión del mundo, los demás muchas veces no saben qué hacer con eso. Porque si el éxito no era suficiente para él, entonces también se tambalea la idea que todos los demás tienen acerca del éxito. Si una persona lo tenía todo y aún así decide irse, entonces tal vez lo que todos persiguen no es tan sólido como parecía. Y eso incomoda. Pero él insiste en una idea muy importante. Cuando ponemos a Dios primero, todo empieza a ordenarse. No significa que la vida sea fácil, sino que encuentra dirección. Dice que una vez que se orientó a Dios, todo empezó a caer en su lugar. Y que la verdadera razón por la que estamos aquí es para volver a la unión con Él. Esa es la frase que vale la pena dejar resonando. Porque al final la vocación no es solo ser sacerdote o ser madre o ser artista o ser empresario. La vocación más profunda es vivir en unión con Dios y realizar el diseño que Él puso en cada uno de nosotros. Y esto nos obliga a hacernos preguntas súper serias y a veces dolorosas. ¿Qué soñabas hacer cuando eras niño? ¿Qué cosas te salían naturalmente y los demás te veían como raro? ¿Qué te daba alegría antes de que aprendieras a actuar para gustarle al mundo? ¿Qué parte de ti has silenciado para encajar? Y si ahí había una pista de tu misión, no se trata de que romanticemos la infancia como si todo fuera perfecto. Se trata de reconocer que Dios suele sembrar muy temprano señales de lo que quiere hacer con nosotros. El mundo, en cambio, se dedica a taparlas, a torcerlas, incluso a ridiculizarlas. Por eso esta historia importa tanto. Porque nos recuerda que Dios nos piensa con una misión desde antes de que el mundo nos pusiera etiquetas. Y si hoy te sientes infeliz, confundido o fuera de lugar, quizás no es porque Dios se equivocó contigo. Quizás es porque llevas tiempo ignorando las semillas que Él sembró en tu corazón desde que eras niño. Scott Borba tardó décadas, pero volvió. Y tú también puedes volver. Tal vez hoy el verdadero problema no es que no tienes talento o no estás bien preparado. Es que estás usando tus dones para un fin que no corresponde con tu diseño. Tal vez lo que llamamos crisis de identidad es en el fondo una crisis de vocación. Así que hoy quiero dejarte con 3 preguntas. 1. ¿Qué soñabas hacer cuando eras niño? Antes de que aprendieras a actuar para gustarle a los demás. 2. ¿Qué parte de ti has silenciado para encajar? 3. ¿Y si ahí, en esas cosas que el mundo te dijo que olvidaras, estaba la pista de tu misión? Porque Dios no se equivocó contigo. Él te pensó con propósito desde antes que el mundo te pusiera esas etiquetas. Y el llamado que Él sembró en ti no desaparece porque tú lo ignores. Puedes seguir ahí esperándote hasta que por fin te rindas a la verdad de quién eres. Y si esta historia te tocó el corazón, te pido 2 cosas. Primero, comparte este video, porque hay alguien en tu vida que necesita escuchar que nunca es tarde para volver. Segundo, cuéntame en los comentarios qué soñabas hacer cuando eras niño. Escríbelo, porque a veces ponerlo en palabras es el primer paso para volver. La vocación más profunda es esta: vivir en unión con Dios y realizar el diseño que Él puso en ti. Scott Borba volvió a eso, y si Él lo hizo y pudo, tú también puedes volver. Soy Rosiris Estari, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Antes de irte, ¿qué soñabas hacer cuando eras niño? Escríbelo abajo, te leo. Nos vemos pronto. Bye bye.